Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 5. La voz de la verdad mandó dejar lo terrenal. La espada debes empuñar y con ardor luchar. Procura resistir el mal, pues Dios cercano está. Su voz habrás de obedecer y el miedo rechazar. Hymn number 5. Leeré ahora pasajes de la Biblia y lecturas correlativas del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de la victoria sobre el temor y la ansiedad. Salmos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los constritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus maldades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el Padre se compadece de los hijos, igual se compadece Jehová de los que le temen. Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jeremías. Y yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, quien era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos lo negaban. Y dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos.
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús le preguntó: ¿No son 10 los que han sido limpios? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni una túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad ceden a la espiritualidad y a la superabundancia del ser, esta del lado de Dios, el bien. No podemos llenar vasijas que ya están llenas. Primero hay que vaciarlas. Desnudemos el error. Entonces, cuando soplen los vientos de Dios, no nos abriguemos con nuestros harapos. La manera de extraer el error de la mente mortal es vertiendo en ella la verdad mediante inundaciones de amor. La perfección cristiana no se logra sobre ninguna otra base. Si el científico cristiano llega a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se efectuará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su nada original, como el rocío ante el sol de la mañana. Si el científico tiene suficiente afecto como el de Cristo para ganar su propio perdón y tal elogio como el que la Magdalena obtuvo de Jesús, entonces es lo suficientemente cristiano como para participar científicamente y tratar a sus pacientes con compasión. Y el resultado corresponderá con la intención espiritual.
Cuando llegamos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material puede impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos el error. Que la vida no depende de condiciones corporales, lo comprobamos cuando aprendemos que la vida y el hombre sobreviven a este cuerpo. Ni el mal, ni la enfermedad, ni la muerte pueden ser espirituales. Y la creencia material en ellos desaparece en proporción a nuestro crecimiento espiritual. Porque la materia no tiene conciencia o ego, no puede actuar. Sus condiciones son ilusiones, y estas condiciones falsas son la fuente de toda aparente enfermedad. Admite la existencia de la materia y admites que la mortalidad, y por tanto la enfermedad, tienen un fundamento en la realidad. Niega la existencia de la materia y puedes destruir la creencia en condiciones materiales. En lugar de una ciega y calma sumisión a las etapas incipientes o avanzadas de la enfermedad, levántate en rebelión contra ellas. Expulsa la creencia de que puedas experimentar un solo dolor, incluso que no pueda ser eliminado por el poder de la mente. De esta manera, podrás prevenir el desarrollo del dolor en el cuerpo. Ninguna ley de Dios impide este resultado. Es erróneo sufrir por algo que no sean tus propios pecados. Cristo, o la verdad, destruirá cualquier otro supuesto sufrimiento, y el verdadero sufrimiento por tus propios pecados cesará en proporción en que cese el pecado. La justicia es el significado moral de la ley. La injusticia declara la ausencia de la ley. Cuando se supone que el cuerpo dice, estoy enfermo, jamás te confieses culpable, puesto que la materia no puede hablar. Tiene que ser la mente mortal la que habla. Por consiguiente, enfrenta la intimación con sus protestas. Si dices, estoy enfermo, te confiesas culpable. Entonces, tu adversario te entregará al juez, la mente mortal, y el juez te sentenciará. La enfermedad no tiene inteligencia para declarar que es algo y anunciar su nombre. La mente mortal sola se sentencia a sí misma. Por lo tanto, impón tus propios términos a la enfermedad y sé justo contigo mismo y con los demás. El temor, que es un elemento de toda enfermedad, debe echarse fuera para reajustar la balanza a favor de Dios. Echa fuera el mal, y el temor permite que la verdad tenga más preponderancia que el error. El único camino es tomar una actitud antagónica contra todo lo que se oponga a la salud, la santidad y la armonía del hombre, la imagen de Dios. La afirmación física de la enfermedad debería enfrentarse siempre con la negación mental. Cualquier beneficio que se produce en el cuerpo tiene que expresarse mentalmente, y el pensamiento debería mantenerse firme en este ideal. No temáis, Job dijo, que me ha acontecido lo que yo temía. Mi primer descubrimiento respecto a la práctica de mis alumnos fue este. Si el alumno llamaba silenciosamente la enfermedad por el nombre, cuando argumentaba contra ella, por la regla general, el cuerpo respondía más rápidamente, tal como una persona responde con más prontitud cuando se pronuncia su nombre. Pero esto era porque el alumno no estaba perfectamente en consonancia con la ciencia divina y necesitaba los argumentos de la verdad como recordatorios.
Si el espíritu o el poder del amor divino dan testimonio de la verdad, este es el ultimátum, el modo científico, y la curación es instantánea. Está registrado que una vez Jesús preguntó el nombre de una enfermedad que los modernos llamarían demencia. El demonio o el mal contestó en su nombre, era legión. Acto seguido, Jesús echó fuera el mal, y el demente fue transformado y sanó al instante. Las Escrituras parecen dar a entender que Jesús hizo que el mal se viera a sí mismo y así se destruyera. La causa promotora y el fundamento de toda enfermedad es el temor, la ignorancia o el pecado. El hecho de que la verdad vence tanto la enfermedad como el pecado tranquiliza la esperanza deprimida, imparte un estímulo saludable al cuerpo y regula el organismo. Aumenta o disminuye la acción, según lo requiera el caso, mejor que cualquier medicamento, alterante o tónico. La mente es el estímulo natural del cuerpo, pero la creencia errónea, hasta en el mejor de los casos, no es promotora de la salud o la felicidad. Dile a los enfermos que pueden enfrentar la enfermedad sin temor, si tan solo se dan cuenta de que el amor divino les da todo el poder sobre toda acción y condición físicas. Si fuera necesario sobresaltar la mente mortal para romper su sueño de sufrimiento, di con vehemencia a tu paciente que tiene que despertar. Desvía su mirada de la falsa evidencia de los sentidos hacia el hecho armonioso del alma y el ser inmortal. Dile que sufre solo como sufren los dementes, a causa de creencias falsas. La única diferencia es que la locura implica la creencia en un cerebro enfermo, mientras que las enfermedades físicas, así llamadas, surgen de la creencia de que otras partes del cuerpo están desordenadas. Desorden o desarreglo es una palabra que transmite la verdadera definición de toda creencia humana en la mala salud o armonía perturbada. Si llegaras a sobresaltar así la mente mortal para eliminar sus creencias, informa después al paciente tu motivo para esta conmoción, mostrándole que era para facilitar su restablecimiento. Saúl de Tarso percibió el camino, el Cristo o la verdad, solo cuando su sentido incierto de lo justo cedió ante un sentido espiritual, que es siempre justo. Entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Paulo. Contempló por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. La reforma viene al comprender que no hay placer permanente en el mal y también al adquirir afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer, ni el dolor, ni los apetitos, ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias falsas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. Qué triste espectáculo es la malicia
que encuentra placer en la venganza. El mal es a veces el concepto más elevado que un hombre tiene de lo correcto, hasta que su comprensión del bien se fortalece. Entonces pierde el bien el placer en la maldad, y ésta se torna en su tormento. El camino para escapar de la miseria del pecado es cesar de pecar. No hay otro camino. El pecado es la imagen de la bestia al ser borrado con el sudor de la agonía. Es una locura moral que se lanza a vociferar con la medianoche y la tempestad. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 29. A través de negras nubes, muy oscuras de temor, alumbrando toda sombra con tu claro resplandor, irradiando alegría, con poder y con verdad, viene la Christian Science, pena y males a sanar. Nos bendicen con el Cristo y con el poder de Dios, conquistando los errores con divina humildad. Se conoce en toda la tierra, los océanos cruzó, los hermanos se unió en feliz fraternidad. Hymn number 29.
Esta iglesia, la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios en español son los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 6:30 de la tarde. En estos tendrán la oportunidad de escuchar testimonios, historias, himnos y opiniones de otros cristianos científicos. En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en vivo y en persona en nuestra sede del 583 Park Avenue en la ciudad de Nueva York. Les invitamos que nos acompañen. También pueden escucharlos a través de nuestra página web thirdchurchnyc.com. La Tercera Iglesia también ofrece las clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y cuánto nos protege a todos. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Qué Buena 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Les invitamos también a una especial charla inspiradora el próximo viernes 3 de abril a las 7:30 p.m., titulada Resucitando nuestro cristianismo, por Brian Webster. Una visión de lo que significa caminar en los pasos del maestro científico cristiano. Esta charla se llevará a cabo en persona aquí en nuestra sede del 583 Park Avenue y también en línea. Habrá traducción en español, en línea y en persona. Tendremos también cuidado para niños si desean venir a visitarnos con sus niños. Y los invitamos también a verla desde nuestra página web, thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. Entonces tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono, no en el altavoz. Así podremos escucharle mejor. Si asiste por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un testimonio enviado a nuestra revista de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. En su página web, que se llama elheraldocc.com, encontrarán ustedes testimonios, narraciones, artículos sobre la ciencia cristiana. Los invito a visitarla. Este escrito se llama Una experiencia que me cambió la vida y fue enviado por el joven Simon van de Voort desde Alemania. Entusiasmo. Eso era lo que sentía en el verano del 2024, cuando llegué a la pequeña ciudad de Meran, en el Tirol del sur de Italia. Eran unas clásicas vacaciones familiares y los próximos días prometían mucha actividad. Lo que no sabía que me esperaba un vislumbre espiritual que cambiaría la forma en la que veía a mi vida. Una de las primeras actividades que se planearon era atravesar rápidos en balsas. Éramos 4 en aquel bote, 2 a cada lado, y el guía, quien explicó que el río estaba particularmente difícil en aquel día. Luego de una breve introducción, salimos y disfrutamos del agua que nos salpicaba. Seguimos las instrucciones de nuestro guía
y estábamos completamente concentrados en lo que estábamos haciendo. Mas no contábamos con lo que sucedería después. De repente, nuestra balsa giró y se dirigió directamente hacia una enorme roca. ¡Y qué chapuzón! Fuimos todos arrojados del bote a las bravas aguas. 1000 pensamientos pasaron por mi mente. El agua estaba fría, a pesar de nuestros trajes de neopreno, y se movía muy rápido. Aunque tenía un chaleco salvavidas, sentí miedo. Había mucho ruido en mi cabeza, mas luego el silencio se apoderó de mí. Silencio focalizado. Las aguas turbulentas fueron descartadas. Solo había silencio, tranquilidad. El miedo se desvaneció. Gracias a mi familia, ya conocía las enseñanzas de la ciencia cristiana. Asisto a la escuela dominical en línea cada semana, donde leemos y hablamos sobre la lección bíblica del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. Y hablamos sobre el tema de la semana y cómo resolver problemas a través de la oración, o sea, a través de Dios. La frase, Dios es vida, zumbaba en mi cabeza en aquel momento. Miré alrededor, aferrándome mentalmente a este pensamiento. Dios es vida. En el caos que me rodeaba, escuché a mi madre pedir ayuda. Así que le mostré un asidero en la balsa volcada. Poco después, llegó otro bote y la gente que iba en él nos subió a todos a su interior seco. ¡Qué experiencia! Una vez en el bote, me di cuenta que la situación podría haberse considerado potencialmente fatal. Mas no tenía miedo. Sabía que Dios, la vida divina, es eterna y nosotros la reflejamos, por lo que nada nos puede pasar que nos quite nuestra verdadera vida. La voluntad de Dios para nosotros es vida y solo vida. ¡Wow! Somos hijos de Dios. Y Dios no puede ahogarse, así que nosotros tampoco podemos. La armonía, la protección y el orden de Dios impregnaron aquella experiencia caótica. Me rodearon de calidez y me dieron la mejor perspectiva sobre Dios y nosotros, quienes somos sus ideas, sus hijos, su perfecta creación. Mi perspectiva de vida ha cambiado mucho. Ahora confío completamente en Dios. Y el peor comienzo de unas vacaciones, al final, se convirtió en el mejor. Definitivamente, ahora puedo confirmar que cada curación nos permite experimentar el poder divino de Dios. Aleluya. Concluiremos nuestro servicio cantando el himno número 69. Dame, Señor, un sabio corazón para que pueda conocerme en ti, vencer el mal y tomar toda tentación y liberarme del pecado, sí. Dame, Señor, humildad de corazón para lograr mi orgullo dominar y en reverencia y en contemplación bajo tu sombra tutelar vivir. Dame, Señor, un tierno corazón para que pueda expresar bondad con lazos del amor y la verdad. Sepa sanar la pena y el dolor. Hymn number 69.